no digo yo lo que puede pasar con esa mascarilla. Por lo tanto, dejémonos de autobombo y vamos a ir a la raíz del problema. Rastreadores, ese personal sanitario que está cansado, agotado, extenuado, que no puede más, porque son el mismo personal que había hace un año el que hoy tiene que atender a la población. De manera, en la situación que estamos, tiene que atender a la población de antes, con los problemas de siempre de salud, y además tienen que ser rastreadores, y además tienen que hacer las pruebas PCR, y es que no pueden más, que están agotados. Y yo pido de este pleno, como quizás sea la única oportunidad que tenga de hablar de este tema hoy, pido más respeto y responsabilidad para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Collado. Señora Marín. Vale, muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, la señora Collado una vez más nos demuestra que no está a la altura de las circunstancias, no lo estará nunca, porque creo que no es momento ni para empezar a pelearse con el señor Méndez por un tema que no tiene nada que ver ahora mismo con la proposición que estamos trayendo, ni para hablar ni de autobombo ni de ninguna otra cosa por el estilo. Además, no está siendo fiel a los datos reales. No hay 300 rastreadores, hay más de 1.000 rastreadores. No se está tardando una semana en hacer una prueba PCR a un contacto de un positivo. Lo sé claramente que no es así. No sé, a lo mejor usted ha tenido una... Pero tengo contactos y sé que no es así. Vamos, por lo menos todos los que he tenido alrededor sé que no es así. Por lo tanto, no es cierto, está faltando la verdad. Y bueno, luego empieza ya a desvariar con el tema del dinero invertido, el dinero gastado en Canal Sur. Si quiere, les recordamos también el dinero que este ayuntamiento se pueda estar gastando a lo mejor en publicidad. Es decir, creo que en el día de hoy no debemos de entrar en esa serie de cosas. Con respecto a la señora Monedero, decirle que, bueno, no voy a entrar tampoco en su modelo económico que plantean, esto de empobrecer a todo el mundo, no estamos de acuerdo en ello. Lo que creo que debemos centrarnos es en el tema que traíamos hoy y y agradecer a los grupos que se hayan avenido a razones y todos estén conformes en lo que pretendemos. Lo que pretendemos es abaratar el precio de las mascarillas para que sean accesibles a todo el mundo. Esa es la idea que se traía aquí hoy y eso es en lo que creo que debe centrarse este debate y olvidarnos de otra serie de cosas que no vienen en el día de hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto que en el antiguo orden del día era el número 15 de Ciudadanos relativa al sector ocio nocturno. Muchas gracias, señora presidenta. Por todos es conocida la situación de gravedad que están sufriendo numerosos sectores de la ciudad a causa de la COVID-19 y las medidas establecidas para controlar esta pandemia. Entre esos sectores se encuentra de forma especialmente damnificada los locales de ocio nocturno y el resto de empresas relacionadas con este sector, cuya actividad económica sigue a día de hoy paralizada. La situación de crisis sanitaria ha hecho que alrededor de un 60% de las empresas de ocio nocturno en toda España hayan sido abocadas a la quiebra. Este tipo de ocio supone una parte muy importante de la economía nacional al representar el 1,8% del PIB y cerca de 300.000 familias viven de este sector estratégico para el turismo del país. En la actualidad, y tal como se están desarrollando los hechos, vemos que las medidas tomadas en cuanto a las empresas de ocio nocturno son claramente insuficientes para paliar la situación. Y por el momento, desde el Gobierno central no se han previsto ningún tipo de medida de apoyo que faciliten la salida de la crisis de los empresarios del sector. Que Jerez de la Frontera, como municipio con una especial vinculación con el tejido económico comercial, requiere de medidas de impulso y reactivación tras el cero productivo sufrido en los últimos meses, que ha provocado el cierre de numerosos locales y la situación límite en la que se encuentran muchos otros. Es por ello que consideramos que se deben aplicar nuevas soluciones que de forma extraordinaria permitan a este tipo de locales vías alternativas para la reactivación de su negocio, como es el caso de concesión de licencias de bar y o cafetería,
Con esta medida temporal, los locales de ocio nocturno podrán abrir sus locales cumpliendo con la normativa dictada para bares y restaurantes y al menos paliar en buena medida las pérdidas generadas por el cierre total. Por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que Ciudadanos Jerez propone para la aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Jerez la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, se insta al Gobierno central a la elaboración de un plan de apoyo para el sector de la hostelería y del ocio nocturno que, entre otras medidas, contemple la extensión del aplazamiento de los tributos de la Seguridad Social y de las moratorias sobre los préstamos personales, la recuperación de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos que tengan que cerrar sus negocios o vean desplomarse sus ingresos por las restricciones que sean decretadas por las autoridades sanitarias y la ampliación de las ayudas extraordinarias para los ERTE hasta el momento en el que se pueda recuperar la situación previa al impacto de la crisis del COVID-19. Segundo, se procede al estudio y posterior modificación de la correspondiente normativa local para permitir la concesión de licencias extraordinarias y temporales como bar y o cafetería a los locales de ocio nocturno con el fin de que estos empresarios puedan desarrollar su actividad en estas circunstancias excepcionales, al amparo de una doble licencia y que las mismas puedan ser concedidas de una forma ágil, minimizando los procesos administrativos y contribuyendo al mantenimiento de la actividad económica y del empleo en el sector. 3. Se proceda a conceder asimismo, como resultado de la autorización de las licencias referidas en el punto anterior, los correspondientes permisos de uso de espacios públicos para la colocación de terraza por parte de los establecimientos interesados. 4. Se informe de estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al Gobierno de España y a las Cortes Generales y se dé cuenta a esta corporación de las medidas que se adopten al tenor de los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González. Gracias, señora presidenta. Bien, desde Ganemos Jerez, nosotras estando a favor del sentido que tiene la propuesta, efectivamente compartimos que el ocio nocturno está en una situación especialmente crítica con esta crisis sanitaria. Sí que las medidas que propone, en principio, con la primera no hay ningún problema, pero con la segunda, el tema de las licencias, primero que nos parece que es un ruego, en verdad, porque se procede al estudio y posterior modificación de la correspondiente normativa local. Entiendo, a mi parecer, que se trata de un ruego, pero no tendría ningún problema en que siga para adelante, vaya. Lo que sí es que entiendo que requiere de que se pueda saber efectivamente si esto es jurídicamente se puede mantener dos licencias de una misma actividad. ¿Cuánto tiempo se puede mantener eso? Quiero decir, me genera algunas dudas que creo que, bueno, que en principio no tengo problema en votarla a favor también, pero que ciertamente faltan aquí algunos datos para no generar una cosa que nos genere luego problemas, ¿vale? Y sobre todo claridad, tanto para las empresas y autónomos del ocio nocturno como para lo que es el compromiso que adquiera el ayuntamiento, ¿vale? Creo que ahí tenemos que tenerlo todas las partes muy claro, porque todas las decisiones que vayan a tomar las personas del ocio nocturno van a implicar una inversión económica que en estos momentos hay que mirarla con más lupa que en cualquier otra situación, ¿no? Pero sí que en el punto 3 no estamos de acuerdo, porque es que el espacio del uso, el uso del espacio público, precisamente ahora mismo también es una cuestión que hay que regular con mucha cautela, porque hay que, bajo nuestro punto de vista, hay que ampliar el espacio público para que los peatones y las peatonas puedan hacerlo en condiciones de seguridad, ¿vale? Y entonces realmente dar licencias para veladores sin que se cumplan así tan fácilmente, pues la verdad no nos genera a nosotros, o sea, ese punto estamos en contra. Entonces quería pedirle la votación por puntos. Aparte de que es un ruego también, ese punto. El punto 2 y 3. Bueno, eso no me corresponde a mí. Yo te doy mi opinión de lo que nosotros hemos debatido. ¿Tiene una enmienda? Sí, bueno, entiendo que es debate conjunto, ¿no? Que lo debatimos todo a la vez, ¿no? Vale. ¿Me puede resetear el tiempo, por favor? No, decía... Vale, gracias.
Vale, bueno, a nosotros y nosotras nos parece bien la propuesta que traéis. Es verdad que bueno, pueden existir algunas dificultades técnicas, jurídicas, pero entiendo que bueno, son solventables en el momento que haya voluntad de ponerla en marcha. Como igual que la señora González comenta las dificultades que se pueden ver con el tema de las licencias, en otras mociones que hemos presentado también pueden existir dificultades que creo que se pueden salvar, pero está bien que advirtamos sobre ellas. Pero bueno, creo que es fácilmente salvable. Con lo referido al uso de espacio público, entiendo que siempre es ajustado a la norma. No van impunemente a utilizar las terrazas para poner las cafeterías con las nuevas licencias. Entiendo que dentro de un orden y dentro de las licencias. Pero bueno, es una cuestión más sintáctica que ideológica, ¿vale? O sea que en ese sentido nosotros estamos de acuerdo, pero creo que Ciudadanos comete un olvido y olvida a las plantillas de ese sector, ¿vale? Está bien que nos acordemos de las empresarias, de los autónomos, que efectivamente tienen unas dificultades enormes en esta situación de pandemia, pero entendemos que es importante que aquellas empresarios y empresarias, pequeñas empresas y autónomos que se acojan a estas medidas, que por cierto, medidas de este tipo que implican mayor gasto social tienen que verse también reflejadas en aumento de impuestos, entendemos que a las grandes fortunas, ¿vale? Tenemos que acompasar la concesión de nuevas ayudas también con la adquisición de nuevas vías de impuestos, que no sea el 21% de IVA a las mascarillas, sino que sea impuestos a las grandes fortunas, por ejemplo, a aquellos que reciban dinero público para proteger sus negocios, que lo vemos bien, también garanticen que no despiden a sus plantillas de forma mientras reciban dinero público, porque si no estaríamos teniendo algo parecido a un fraude. Después, por otro lado, nosotros y nosotras hemos presentado una moción también relativa a la ley de la segunda oportunidad y entendemos que está relacionada también con esto. Evidentemente no queremos que ninguna pequeña empresa llegue a esta situación, pero sabemos que se están dando casos de que hay empresas que tienen que echar el cierre, ¿vale? No queremos que se convierta en una losa perpetua y que puedan volver a remontar el vuelo. Creemos que es importante que en esta pandemia, que el señor Méndez ha dicho que afecta a todos por igual, y creo que no, creo que la experiencia en estos meses nos ha demostrado que no afecta a todo el mundo por igual, ni muchísimo menos. Creo que es importante que también defendamos a los trabajadores y trabajadoras, a la masa trabajadora, que al final es la que saca los negocios para adelante. Está bien que defendamos a las empresas autónomas que están teniendo muchas dificultades, pero también, por otro lado, creemos que es compatible con que aquellas que reciban este tipo de ayudas, que nos parece bien, no puedan despedir a sus plantillas mientras dure la prestación. Muchas gracias. Partido Popular. Ese momentito que lo limpian con el cambio. Muchas gracias, señora presidenta. Yo la verdad que me sorprende muchas veces tanto tacticismo, ¿no? Que muchas veces como estamos ahí, parece, aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando de 300.000 puestos de trabajo. Esa es la parte más importante y urgente, que detrás está que son los empleadores, que son los que contratan. Date cuenta que el 95% de los que contratan en España son autónomos, micropymes y pymes. Grandes fortunas es un 3%, un 2% que contratan, pero me refiero que no tengamos tanto tacticismo, que en definitiva hay 300.000 puestos de trabajo en juego. Después está el tema de los impuestos, de todas estas historias que siempre como un mantra lo repetimos. Ya no hay excusa, hay unos presupuestos presentados. Y yo alucino que no hay nada orientado a ayudar a los autónomos, a los trabajadores del ocio nocturno y demás, ¿no? Simplemente voy a dar 4 datos para que no tengan la tentación del tema de los ricos, ¿vale? Porque al final siempre es el mantra que esconde detrás un sablazo que nos dan a toda la clase media. Porque estamos hablando de que va a haber un incremento de lo que ya había de cerca de 10.000 millones de euros
de impuestos, adicionales a los que ya existían, de los cuales el 6-7% son para las rentas altas. No llega ni a 600 millones de euros, que eso no se paga ni el Consejo de Ministros y toda la plebe que tienen de asesores, ni siquiera sirve para pagar eso, ¿vale? El resto de impuestos que está habiendo para el diésel, que atenta directamente para autónomos, trabajadores, el diésel, pues los trabajadores también utilizan coches diésel, ¿vale? Para el IVA de las bebidas, que yo creo que la Coca-Cola y el Seven no la beben solo los ricos, también los pobres y la clase media. Para el tema de las primas de seguro, que la están pagando prácticamente todo el mundo, 100%, ¿vale? El tema de las transacciones financieras, todo el mundo paga, aunque sea una transacción pequeñita financiera, está pagándola, todos. Está hablando de transacciones pequeñitas, de que se hace una transferencia y pagas por ella un incremento de impuestos, ¿vale? O sea que cualquiera, ¿no? Y sin embargo no hay ni una medida para autónomos, para el ocio nocturno, nada. Y sin embargo nos encontramos con otros países, que no nos gusta que muchas veces se compare, pero Italia, ¿vale?, que no es mucho más rica que nosotros, está hablando que pone 150.000 millones para cada negocio, siempre y cuando corresponda al 75% de lo que facturó el año anterior. Y Alemania ha puesto 10.000 millones encima de la mesa para ayudar al ocio nocturno, porque es consciente del problema que crea a nivel de empleo en el caso de que se cayera este sector. Estamos hablando de que es un sector en España del 1,8% del Producto Interior Bruto. Estamos hablando de que prácticamente 27.000 empresas, pequeñas empresas, microempresas, autónomos, dependen de este tipo de ocio, ¿vale?, de este tipo de negocio. Por tanto, no tenemos que tener, de verdad, mucha más, simplemente que apoyarlo y que le pidamos al Gobierno que ahora no hay excusa, no nos podemos echar las culpas a Montoro. Ya hay un presupuesto encima de la mesa que no tiene nada recogido para una ayuda, nada, cero. Estas empresas que cierran se van al traste, y deciros que no hay problema para la doble licencia, no hay problema, porque simplemente se crea otro CNAE distinto y simplemente dependerá del organismo o la delegación que sea, que simplemente dé esa licencia porque reúna los requisitos, ¿vale? Solamente dependerá de eso. Por tanto, no hay ningún problema para que se apoye de forma desaforada, porque se nos van 300.000 empleos a la calle. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Grupo Socialista. Gracias, presidenta. En primer lugar, nosotros hemos presentado una enmienda que es instar a la Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias en materia de turismo, comercio y consumo, diseñe un programa de ayuda a las empresas del sector. Sobre todo se lo digo porque misteriosamente a ustedes se le han olvidado, porque esta misma proposición que habéis presentado en Diputación instáis a la Junta de Andalucía, pero parece ser que se ha quedado en el camino de Cádiz a Jerez, pues se ha olvidado incluir a la Junta de Andalucía, que es la que tiene competencia en materia de comercio y consumo. Evidentemente hay que seguir apostando por parte del Gobierno de España en los ERTE, como ha estado hasta el día de hoy, hasta el 31 de enero del 2021. Seguir con las ayudas también de las líneas ICO, también las prestaciones de desempleo para no desatender a los empleados. Y bueno, nosotros vamos a apoyar la medida. Evidentemente, desde el Gobierno municipal también hemos planteado al sector recientemente en una reunión que mantuvimos, que las licencias que actualmente están en vigor, pues pudieran rebajarlas a cafetería, y que por tanto simplemente con una suspensión de la que tiene otorgada a día de hoy se le podía dar una provisional de cafetería. No hay ningún tipo de problema. De hecho, hemos estado asesorando a algunos municipios del entorno y en este sentido, en el momento que ellos presenten, pues solamente con una declaración y una documentación mínima, puesto que las exigencias de su actual licencia son mayores que la de una cafetería. Evidentemente, no hay ningún tipo de problema, pero nosotros pues vamos a apoyar esta propuesta. Creo que es interesante, sobre todo para olvidarnos del tacticismo que hemos estado hablando, ¿no? El tacticismo, porque se ha olvidado a la Junta de Andalucía, que es la competente, en que haga ayuda, que creo que ha habido algo sobre 300 euros de ayuda, y creo que ha dado el Gobierno de la Junta, pero no sé cómo va ese asunto, pero que creo que son insuficientes. El Gobierno de España ha transferido más de 4.000 millones de euros en estos últimos meses, y que por tanto también implemente esas ayudas que a día de hoy desconocemos si se están otorgando. Creo que hay que olvidarse un poco de los enfrentamientos políticos, porque aquí estamos hablando de un sector muy importante para la economía de Andalucía. Hay muchos puestos de trabajo y sobre todo la incertidumbre que está generando con este nuevo estado de alarma, con ese confinamiento perimetral que vamos a tener en muchas ciudades, y sobre todo con que el sector de la hostelería a partir de las 10:30 tienen que cerrar. Por tanto, la cena va a estar muy complicado, y lo que hay que alentar también a la ciudadanía a que puedan ir a los bares con seguridad
pero con antelación suficiente para que el sector no caiga en esta incertidumbre que estamos viviendo en estos últimos días y sobre todo porque los acontecimientos, esta propuesta es anterior y los acontecimientos nos empujan a que tengan que hacer una política de ayuda desde la coordinación entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. Muchas gracias, señor Díaz. Señor Méndez. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer a todos los grupos de la corporación que van a apoyar esta propuesta. Yo creo que es más que justa, sobre todo porque en Andalucía hay 55.000 familias que dependen del ocio nocturno, ¿vale? Y hablamos de olvido y me gustaría recalcar, porque no comparto la apreciación que hace el señor Cardías acerca de que Ciudadanos se olvida de los trabajadores. Hay que recordarle que fue precisamente Ciudadanos que en el estado de alarma, cuando hizo desligar los ERTE del decreto del estado de alarma. Y yo creo que eso dice mucho de la mano tendida y la capacidad que tiene de gestión que tiene nuestro grupo y en todos los ámbitos. En tiempos extraordinarios pues se tienen que adoptar medidas extraordinarias y creo que ahora, como dice el señor Díaz, nos tenemos que olvidar de tacticismo. Decirle igualmente que la Junta de Andalucía para el ocio nocturno ya ha puesto una cantidad, no los 300 millones, sino para ayudar en el alquiler de esos negocios por valor de 1.200 euros hasta 4.000 euros cuando se trata de lo que son el ocio infantil. Estamos hablando de 14 millones de euros que va a la sostenibilidad de la actividad de las personas. Decirle, ¿vale?, en relación a las enmiendas, que el grupo de Ciudadanos Jerez pues admite tanto la enmienda de Adelante Jerez, porque entendemos que ya cuando te ajusta algún tipo de plan o ayuda, pues el ordenamiento jurídico te establece algunas medidas en el sostenimiento de lo que es la empleabilidad, ¿vale? Y en cuanto a la enmienda de adición por parte de la Junta de Andalucía, pues estamos totalmente de acuerdo. De hecho, le vuelvo a recordar que ya la Junta de Andalucía pues está poniendo dinero sobre la mesa para reactivar este tipo de negocios. Muchas gracias. ¿Alguien desea intervenir la segunda vuelta? Sí. Señora González, no. Adelante. Sí, gracias. A ver, vamos a ver, señor Martínez, nosotros y nosotras vamos a apoyar la propuesta si la vemos bien, lo he dicho. No es tacticismo, vamos a ver, cuando habla usted de que 300.000 puestos de trabajo están en juego, precisamente lo que queremos con nuestra enmienda es proteger esos puestos de trabajo. No son 300.000 entidades fiscales, no son 300.000 empresas. Hay menos empresas y más empleados. Entonces, lo único que hacemos es ampliar la protección que hace Ciudadanos, que por cierto ha comunicado que va a aceptar la enmienda, para proteger a sus plantillas. Y nos parece bien, y que nos parece que es lo que hay que hacer. Pero hay una cosa, y esto ya va más allá de esta moción, bueno, que es intentar despolitizarlo todo. Y creo que es un error que cometemos, ¿vale? Yo creo que es importante en un pleno como este, en el que hay pluralidad ideológica, que podamos hablar precisamente de ideología. Yo no creo que podamos excusarnos en que es que la situación requiere medidas excepcionales. Evidentemente requiere medidas excepcionales y así se están aplicando, unas con más tino y otras con menos aciertos, pero también todo esto es ideología. Todo esto es ideología, y yo creo que la pandemia está también dejando ver las costuras del sistema y la fractura social que se está produciendo, y yo creo que es importante que hablemos. No es un mantra que yo utilizo de que a los ricos hay que grabarles, no, es que realmente no se puede soplar y sorber a la vez, ¿vale? También, si podemos hablar de los presupuestos generales del Estado, también estamos hablando de que PSOE, Izquierda Unida y Podemos le van a subir el presupuesto a la Casa Real, o sea que también es una cuestión de prioridades, ¿no? Y está claro que los presupuestos son imperfectos. Y está bien que desde los ayuntamientos podamos, por lo menos, alzar nuestra voz para ver a dónde nos llegan, para que digamos, oye, que aquí hace falta un poco de ayuda. En el sector cultural también haría falta ayuda, que también es uno de los grandes olvidados. Y en el sector de la hostelería y del ocio nocturno también creemos que es así.
Pero yo creo que es importante y que no es malo, que no es malo. Es que hay un riesgo que se puede cometer, y es que intentemos despolitizarlo todo, y eso es una ventana muy peligrosa. Yo creo que precisamente lo que estamos aquí es para politizar las cosas, y es que no pasa nada. Si es que precisamente eso es lo que tenemos que discutir. Precisamente la correlación de fuerzas en las instituciones va de eso, de politizar las cosas, y creo que es importante que hablemos de que si queremos dar ayuda a un determinado sector, también veamos de dónde van a salir esos ingresos. Lo digo porque después Ciudadanos y PP son los que le quitan el impuesto a las asociaciones y donaciones, que hemos perdido un montón de pasta por ahí. Eso es ideología, tenemos que organizar las cosas. ¿O es que creemos que el dinero de la Unión Europea es eterno? No lo es, no lo es. Entonces, bueno, no está mal que hablemos de posiciones económicas e ideológicas, pero no lo utilizáis constantemente como decir, es que es un mantra, es un mantra. Bueno, gracias, señor Cardiel. Por el Grupo Popular. Gracias, señor Álvarez. No, sí, pero sí, yo estoy de acuerdo que la ideología, más que la ideología, me gusta de las ideas, ¿no? Las ideas hay que defenderlas y es una riqueza para el Pleno. Pero sí es verdad que hay momentos que son de tanta urgencia que a veces tenemos que un poco quitarnos la cabeza aquellas cosas que a lo mejor tenemos ahí como inamovibles y darnos cuenta que tenemos que cambiar. Porque, por ejemplo, no hacemos ningún bien cuando pensamos que el tema de los impuestos y cuando hablamos de que una subida de impuestos tan masiva en España va a suponer que vamos a quitar el dinero a los ricos, que no es verdad. Es que los ricos son pocos. Si aquí el problema es cuando hay una subida de impuestos de este nivel, a quien se le grava es a la clase media en plan bestia, y eso es a lo que yo me refiero. Y entre ellos a estas personas que están sufriendo. Yo todas las medidas que yo solicitaba que tuviéramos no solamente sería el tema de la doble licencia. Yo pediría, por ejemplo, como han pedido de ellos, el otro día decía el consejero de Turismo de la Comunidad de Canarias que le pareció una barbaridad el mensaje que había lanzado el Gobierno sobre 6 meses de alarma, porque resulta que cuando había levantado ya la veda Alemania y Reino Unido para que la gente fuera a Canarias, resulta que ahora han recibido este mensaje y se ha parado de nuevo la reserva. O sea, esos son mensajes que son un error darlo, porque al final estamos disuadiendo a que la gente venga o pueda reservar en un futuro, ¿vale? O sea, que estamos cometiendo un error. Y no solamente el tema de la doble licencia, sino yo diría suspensión del pago de todos los tributos a estas empresas que están a punto de cierre, porque al final son empresas que si no los seguimos presionando fiscalmente son empresas que van a cerrar y esos trabajadores se van a la calle. Y eso son medidas excepcionales y temporales, pero hay que hacerlo. O, por ejemplo, la suspensión de las cotizaciones a la Seguridad Social, porque son personas que o están en ERTE, o tienen 1 o 2 personas, o tienen mínimas personas contratadas. El tema de la moratoria de aplazamiento de los impuestos hasta el 30 de junio, como han pedido. Los impuestos aquí municipales, pues se le tienen que retrasar, se le tienen que paralizar y empezar a cobrarse cuando tengan su actividad con normalidad, porque si siguen pagando sus impuestos, cierran. Y abrir un negocio todo el mundo sabemos lo que significa una complejidad y más en tiempos de crisis, ¿no? Todo el tema de rebajar el IVA del turismo, que lo están pidiendo, que bajen el IVA durante un tiempo, temporalmente, para que sea menos gravoso el consumo en estas instalaciones. Establecer moratorias hipotecarias de los alquileres. O sea, hay un montón de medidas que se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es que es urgente, es que es una medida urgente, más allá de que a lo mejor en condiciones normales nosotros no las compartamos, pero en situaciones de emergencia social tenemos que tomar medidas de emergencia social excepcionales, y por eso digo que tenemos que ponernos todo el mundo a una y que realmente empecemos ya a trabajar, porque realmente estas empresas, estos autónomos, esta cantidad de personas que están viviendo con lo mínimo, que tengan realmente la facilidad de poder mantener su negocio activo a pesar de las circunstancias actuales, ¿no? Yo simplemente digo que nos estamos jugando muchísimo, y más en Jerez, que esto es un lugar donde el ocio realmente está aportando muchos puestos de trabajo, y si no somos ágiles, rápidos y generosos, nos equivocaremos, porque llevaremos a mucha gente a la ruina. Muchas gracias. Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Como dije anteriormente, nosotros vamos a apoyar la propuesta, pero muchas de las líneas de ayuda ya están en marcha, y en la primera oleada ya se pusieron en funcionamiento, y creo que ahora con esta segunda oleada pues volverán a reactivar. Lo que no puede ocurrir es lo que ha pasado en la primera oleada, que es que los ayuntamientos no han recibido la financiación adecuada para atender los servicios sociales, para reducir también los impuestos a las empresas y por tanto a las tasas, porque merman los ingresos y por tanto merman los servicios públicos que prestamos a la ciudadanía. Creo que es necesario que se apoye los presupuestos generales del Estado, que haya un pacto
pacto común entre todos los partidos políticos y que eso se refleje en todo lo que estamos aquí poniendo sobre la mesa. Si no se ponen de acuerdo los de arriba, no se ponen de acuerdo en Sevilla, pues evidentemente esperemos que nosotros, los que estamos aquí, nos pongamos de acuerdo y demos un ejemplo a la ciudadanía, si no estaríamos otra vez en el tacticismo, en el politiqueo, porque mira, recientemente aquí nadie se exime de cualquier responsabilidad o situación financiera y todo el mundo marcamos el punto ideológico. Mira, hay un conflicto también en otros niveles en el Parlamento andaluz entre partidos, ¿no?, por la financiación, y no pasa nada y no superan las cosas que tienen en común por encima de la distancia que tienen actualmente, ¿no? Y bueno, nadie es ejemplo de nada, señor Cardiel. Y yo creo que aquí no vale ahora el politiqueo. Yo creo que aquí hay que tomar medidas, no hay que politizar nada, no hay que hacer ideologías por encima de todo, porque lo que hay que ayudar al sector, hay que ayudar a los trabajadores y hacer menos política de enfrentamiento, sino política con mayúsculas para ayudar al sector y a los trabajadores. Eso sí, le doy la razón en el que de algo tiene que salir esos presupuestos, esa financiación, y por tanto hay que recortarlo en otras materias y ampliarla en la que estamos hablando. Pero claro, eso se hace también desde la política con mayúsculas, no desde el enfrentamiento constante. Yo creo que ahora mismo con lo que estamos pasando, yo creo que no es de recibo que entremos en confrontación, en debates estériles. Creo que hay que dar soluciones directas ya a los ciudadanos y sobre todo certidumbre. Hay que darle certidumbre, porque eso es lo que ha pasado en la primera oleada. Los vaivienes, los conflictos, los no apoyos al estado de alarma, a intentar conseguir un voto o una moción de censura innecesaria para el país, y que por tanto yo creo que ese enfrentamiento político tenemos que desterrarlo y hacerlo desde la responsabilidad. Y nosotros, el Partido Socialista, vamos a apoyar desde el sentido común. Para cerrar, Ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Reiterar nuevamente a los grupos de aquí de esta corporación por el apoyo a esta moción que presenta Ciudadanos, y reiterar que siempre, tanto en la primera oleada como en esta segunda, el grupo de Ciudadanos ha estado siempre a favor y mirando por el bien del individuo, porque ahora, como todos bien sabéis, lo importante es salvar vidas y nos jugamos mucho. Por eso, agradecer a todo el mundo, lo agradecerán sobre todo las pymes y autónomos, que son verdaderamente los héroes de esta película, toda la ayuda que desde el Gobierno de la Nación y con la ayuda de todos le podamos prestar. Muchas gracias. Señor Méndez, ¿usted acepta alguna de las enmiendas? Las dos, vale. El secretario tiene que hacer alguna aclaración y pasamos a votación. Sí, muy brevemente. Es que en realidad el punto segundo y punto tercero en realidad son ruegos para instar, simplemente para que usted cuando lo lea en el acta sepa que es así. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación, salvo esos dos puntos, con las dos enmiendas de los grupos socialistas y adelante. ¿Voto a favor? Perfecto. Aprobada por unanimidad. Pasamos al punto número 17 de Adelante Jerez. Y si me permitís, voy a retirarme, que tenemos ahora la reunión con Policía Nacional, Local y Guardia Civil, ¿vale? Si que os parece, a los portavoces, en principio podemos fijar, si os parece bien, a las 5 de la tarde, pero estoy pendiente todavía de la reunión que nos marque la delegada del Gobierno de la Junta, que podría ser a primera hora de la tarde. En función de eso nos vamos comunicando. Muchas gracias. Pasamos al
Punto anteriormente 17 de Adelante Jerez, relativa a la segunda oportunidad. Tiene la palabra el Grupo Rocío. Sí, muchas gracias. Señora Monedero. La última crisis económica ha hecho estragos en toda España, con especial fuerza en nuestra ciudad, abocando a autónomos y particulares al más absoluto ostracismo económico por culpa de una vorágine económico-financiera y deudas vitalicias, haciendo imposible su resurgir económico y que muchos se vean abocados a la economía sumergida. Si bien para las mercantiles el límite de su responsabilidad económica finaliza con su patrimonio como sociedad, tanto las personas físicas como los autónomos profesionales se ven sometido todo su patrimonio personal al pago de deudas derivadas de su actividad profesional, peligrando bienes tan esenciales como su propia vivienda. En esta segunda crisis económica es obligación de nuestras instituciones el ofrecer a estos deudores de buena fe todas las herramientas disponibles que permitan tanto la supervivencia propia como los daños colaterales que supone la deuda perpetua. Si bien son pocos los instrumentos a nuestro alcance para dar una verdadera fresh start, una vuelta a empezar, es casi obligación poner a su disposición un servicio integral y reivindicar en instancias superiores las mejoras que requiere la Ley de Segunda Oportunidad para poder ser un verdadero instrumento en el que ampararse. Desde que entrase en vigor en el año 2015, esta ley no han parado de surgir voces que reclamaban una reforma de la legislación, que interviene en la liberación de deudas de particulares por tratarse de un sistema procesal demasiado complejo. Era necesario un texto refundido que al menos sistematizara, ordenara y resolviera dificultades de interpretación y que finalmente vio la luz el pasado 7 de mayo de este propio año, del 2020. A pesar de que dicho texto camina en la buena dirección, dado que mejora lo que se tenía, no nos deja satisfechas a quienes pensamos que hay que darle otra vuelta de rosca más para que se acerque a cumplir su objetivo, que no es otro que el de que una persona física, a pesar de un fracaso económico, personal o empresarial, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso arriesgarse a nuevas iniciativas sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. En nuestro país, el mecanismo de segunda oportunidad está articulado en torno a un procedimiento de doble vía, extrajudicial y judicial, que eterniza la resolución del conflicto, en el que la duración media de la fase judicial del concurso ordinario de acreedores de persona física es de 18 meses, que sumados a los de su fase extrajudicial pueden suponer hasta 21 meses, plazos que incluso pueden duplicarse en caso de que concurran procedimientos especiales de liquidación de activo, lo que lleva a dilatar en un mínimo de año y medio más la fecha de salida para la recuperación financiera de aquellos deudores de buena fe que quieren reintegrarse en la vida económica. Esto, además de ser desincentivador, es poco práctico para la finalidad para la que fue concebida la ley. Asimismo, y atendiendo al espíritu que debe perseguir este mecanismo de segunda oportunidad, echamos en falta la más que necesaria protección de la vivienda habitual. Es común que tanto en el caso de particulares como en el de empresarios de micropymes se utilice la vivienda habitual como garante de deudas, por lo que ven en última instancia cómo son despojados de sus casas por no poder hacer frente a sus obligaciones económicas. Por ello es necesario un blindaje de la vivienda, que la desafecte del proceso, como sí ocurre en otras legislaciones europeas, tales como la italiana o la francesa, que prevén la declaración voluntaria de la inembargabilidad de la vivienda habitual del deudor. La experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen claros desincentivos a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la economía. Y ello no favorece, obviamente, al propio deudor, pero tampoco a los acreedores, ya sean públicos o privados. Al contrario, los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economía sumergida y favorecedores de una cultura empresarial positiva que redunda en beneficio del empleo. Por eso proponemos los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a modificar la Ley 25/2015 de 28 de julio para que se consolide un procedimiento mucho más sencillo. Segundo, instar al Gobierno de España a modificar esta ley de modo que la definición de deudor de buena fe quede clara ante la posible doble interpretación entre dicha ley y otras leyes españolas que son más generosas en las posibilidades para la exoneración. Tercero, instar al Gobierno de España a introducir en dicha ley las modificaciones necesarias, así como fortalecer los servicios en la manera adecuada para que el procedimiento se reduzca a un máximo de 6 meses. Y cuarto, instar al Gobierno de España a la protección de la vivienda habitual del deudor, persona física sujeto al procedimiento de segunda oportunidad, mediante la posibilidad de la declaración voluntaria de inembargabilidad de dicha vivienda, dejándola no afecta al procedimiento. Muchas gracias. Grupo Ganemos. ¿No? Ciudadanos. Muchas gracias, señora Álvarez.
Señora Monedero, respecto al punto 1 y 3, desde Ciudadanos siempre estaremos de acuerdo de mejorar procedimientos y servicios. En esos dos puntos los votaremos a favor. En cuanto al punto segundo, decirle que la propia ley ya recoge los requisitos de deudor de buena fe y están claros, que es no ser considerado culpable en el concurso, que no haya cometido delito contra el patrimonio en los últimos 10 años y que tenga la intención de llegar a un acuerdo extrajudicial y el pago de un umbral del pasivo, por lo que en este punto no creemos que se pueda flexibilizar más estos requisitos. En cuanto al punto número 4, ya existe dentro de la propia ley previsión de supuestos donde no se incluye la vivienda en la liquidación. Dependería de que el deudor mantenga su hipoteca pagando sus cuotas como todo el mundo. Todo esto velará el juez, desde luego, por el cumplimiento de estos requisitos. Por lo tanto, punto 2 y punto 4 no estamos de acuerdo. El 1 y el 3 pues nos parecen de acuerdo. Muchas gracias. Grupo Popular, señor Saldaña. Sí. Bueno, desde el Grupo Popular, lo primero es que estamos agradablemente sorprendidos de que la portavoz de Adelante o de Podemos, Adelante en el grupo y de Podemos como partido, esté a favor y defienda como positiva una ley de Mariano Rajoy. Yo creo que eso es importante. Una ley, ya ha avanzado usted algo. Se ha quitado el sectarismo de todo lo que era del Partido Popular era malo y esta ley es una ley del Partido Popular. Ley 25/2015 de 28 de julio de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Una ley de Mariano Rajoy y del Partido Popular que Podemos defiende como algo positivo. Me alegro. Le avanzamos que le vamos a votar a favor en su proposición porque también nos parece razonable lo que usted dice de que sea inembargable la vivienda habitual. No compartimos la opinión de Ciudadanos, evidentemente dice, se supone, hay supuestos en los que se mantiene la vivienda, si usted sigue manteniendo la hipoteca y la paga, claro, hombre, si sigue manteniendo la hipoteca y la paga es que ¿quién le va a quitar a usted la vivienda? Lógicamente, ¿no? Pero en este caso sí es importante y nos gusta que traiga esta proposición porque el problema que tiene hoy en día la ley de segunda oportunidad creo sinceramente que no es tanto el mecanismo, sino que no se conoce, que no hay incentivo a que la gente utilice la ley de segunda oportunidad. Y es importante que la gente sepa que con esta ley de Mariano Rajoy del año 2015, si una persona entra en una situación de insolvencia y tiene unas deudas muy grandes y no puede pagar porque se queda sin empleo, porque es un autónomo que no tiene ingreso, puede automáticamente paralizar la ejecución de sus deudas. Después tardará más o menos, pero puede paralizar la ejecución de sus deudas. Pero es que además, si es de buena fe y con sus bienes, ojo al margen la vivienda habitual, paga una parte de la deuda y le sigue quedando deuda, hasta ahora, como usted bien ha dicho, seguía uno endeudado toda la vida y se iba la gente a la economía sumergida, pues con esta ley, si es de buena fe, te pueden exonerar de esa deuda y tener realmente una segunda oportunidad. Sí le digo que le haría una enmienda en boche y es meter un punto más. Para los autónomos el problema está en que no se exonera la deuda pública y tienen deuda con Seguridad Social y Hacienda y no se le exonera porque la deuda pública no se exonera en esta ley, ni en la ley concursal. ¿Qué ocurre? No para las personas físicas, pero sí para los autónomos, muchos tienen problemas con Seguridad Social y Hacienda y por no tener esa exoneración nunca van a tener posibilidad de tener la segunda oportunidad. Le hago la enmienda en boche si usted la tiene bien, pero le adelanto que le vamos a votar a favor a esta proposición. Muchas gracias. Grupo Adelante. Grupo Socialista. Tiene, por favor, es que tiene que intervenir la señora Gallardo. Señora Monedero, ¿puede levantarse, por favor, que tiene que intervenir? Gracias.
La palabra. Gracias. Muchas gracias. Señora Monedero, adelante. Decirle que efectivamente nosotros también vamos a votar de forma favorable a esta proposición, que en este sentido nosotros compartimos la motivación que se realiza por vosotros en la misma, de que todo lo que sea una simplificación del procedimiento, tanto administrativo como judicial, en definitiva va a redundar beneficiosamente en aquellas personas que desgraciadamente necesitan hacer uso de esta ley. Compartimos también con el Grupo Popular el hecho de que la ley en su momento supuso un avance y también tenemos que manifestar que esta ley ha sido objeto de mejora por modificación por un Gobierno socialista. Dicho todo eso, cualquier persona, todas las personas tienen derecho, y estamos convencidos de ello los socialistas, a una segunda oportunidad. De esto es de lo que trata esta ley. Y también compartimos plenamente su argumentario en lo tocante a la vivienda habitual. En este punto discrepamos del compañero de Grupo Ciudadanos, porque si bien es cierto que se establecen unas consideraciones respecto de la vivienda habitual, a efectos prácticos esas consideraciones después resultan insatisfactorias y resultan totalmente ineficaces, porque, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Popular, a la larga lo que implica es que no se materializa y que la vivienda habitual de esta persona resulta embargada. Y esto es lamentable, es doloroso. Cualquier mecanismo tendente a que esto no suceda y a que cualquier persona tenga derecho a reanudar su vida, tanto económica como personal, va a ser apoyada siempre por cualquier Gobierno socialista, y personalmente tengo el convencimiento moral de que así debe ser. Por todo eso, como le anunciaba, desde mi grupo se va a votar favorablemente a esta proposición. Nada más, he terminado. Gracias, señora Collado. Para cerrar la primera vuelta, el grupo. Adelante. Perdón, gracias. Bueno, hay varias cosillas, pero en relación a lo que solicitan desde el Grupo Popular, la enmienda no se la voy a aceptar porque nosotros defendemos que esa exoneración la debe hacer un juez. Y de hecho ya existe un precedente, una sentencia del Supremo, con lo cual, bueno, esa vía está un poco abierta. Pero por otro lado es que nosotros no consideramos que deban exonerarse las deudas públicas por lo de insolidario con la propia sociedad que tiene ese tema. Entonces, un segundito. Entonces, el tema está en que se pueden hacer planes de pago cuando esa persona que vuelve a iniciar el trabajo o la actividad empresarial pueda volver. Entonces puede haber muchas carencias que pueden ser de hasta 10 años, eso ya dependerá, pero ahora mismo no es un tema en el que estemos, para poder plantear. Lo que sí es que no compartimos que sea tratado al mismo nivel que deudas de otro tipo. Sí es verdad que hay un precedente y que, que evidentemente hay una vía que se puede utilizar. Nosotros lo que queremos destacar es que fundamentalmente esta ley esta mejora que se propone, esa modificación que queremos que se realice sobre la ley de segunda oportunidad, tiene que ver con la defensa que nosotros hacemos de los autónomos, las microempresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas. Evidentemente, ahí siempre vamos a estar apoyando cualquier tipo de fomento del empleo, de actividad empresarial, porque es absurdo pensar que nosotros estamos en contra de las actividades económicas. Pero lo que no podemos es mezclar unas cosas con otras y evidentemente hay un tejido empresarial muy grande donde la repercusión que tiene estas medidas a ellos les da igual, porque como son empresas mercantiles pues no se encuentran en esos problemas, ¿vale? Entonces, nosotros consideramos que en esta crisis proporcionalmente los puestos de trabajo que estas personas mantienen, pues deben protegerse especialmente y, por tanto, defendemos esta ley de segunda oportunidad, que es verdad, sin problema.
muy bien la saque quien la saque y muy bien se mejore, pero hay que mejorarlo mucho más, porque el problema más grande que existe es que no se atiende a estas reclamaciones, porque gracias, señora Monedero. No hay acuerdos nunca. Grupo Ganemos. Vale, gracias. Bien, sí decir, o sea, no pensaba intervenir porque nosotras estamos a favor de la propuesta, la vamos a votar a favor, pero sí, a raíz del debate, comentaros desde mi experiencia como abogada en los tiempos que he estado ejerciendo, esta ley, efectivamente, cuando salió, se vendió y se recibió con alegría desde el punto de vista de que estábamos en un momento en el que pasamos del boom del ladrillo, es decir, un momento en el que muchas personas emprendían hacia empresas de construcción, hacia proveedores de materiales de construcción. En aquel momento el sector de la construcción era un sector emergente y muchas personas emprendían ahí, independientemente de su situación, digamos, de experiencia en el emprendimiento, y de repente llega la crisis y bueno, pues ya está, al concurso de acreedores mayoritariamente las empresas de construcción. Esto significa que los bancos y la normativa que regula todos los préstamos distinguía entre que el préstamo lo pida una persona particular o lo pida una persona empresaria, porque se interpretaba que la persona empresaria es una persona profesional y por tanto conocía de la normativa y no se le aplicaban, entonces, no se le aplicaban los beneficios que esta norma podía tener a efectos de los préstamos, y de ahí lo de las viviendas habituales, que han sido todas embargadas por los bancos, porque esta ley que recibimos con mucha alegría, a la hora de la aplicación fue de muy difícil aplicación práctica para un número importante de profesionales y empresarios y empresarias de la construcción. Entonces, realmente nos hemos visto con muchísimas personas a las que no podían aplicárseles estas normas para salvar su vivienda. Ya no, evidentemente, no voy yo a defender que pudieran mantener otro tipo de bienes, pero sí la vivienda habitual, o sea, tener personas que emprendieron una empresa de construcción, que tuvieron un montón de trabajadores que fueron a la quiebra porque dejaron de pagarle repentinamente, y que estas personas, los bancos le obligaban, para poder tener las financiaciones, le obligaban a tener como avales su vivienda, porque esa era la política y es la política que practican los bancos. Por eso esta ley no llega a ser de aplicación para todas, porque con los bancos hemos topado. Tenemos que, para que esta ley sea de aplicación a todas, hay que pelear con este concepto que tienen los bancos de asegurar los Gracias, señora préstamos. González. Grupo Ciudadanos. Señora, muchas gracias. Señora Álvarez. Señora Monedero, desde Ciudadanos vamos a votar a favor de la propuesta por el fondo de la propuesta, porque nosotros estamos a favor de una segunda oportunidad de los pequeños empresarios y de los autónomos. No puede ser más. Muchas gracias. Grupo Popular. Gracias. Bueno, señora Monedero, permítame que le diga una cosa. Usted me dice, no aceptamos la enmienda de la exoneración de la deuda pública porque creemos que eso lo tiene que hacer un juez. Y yo le digo, sea pública o privada, la exoneración de la deuda lo tiene que dictaminar un juez o una jueza, con lo cual estamos en la misma condición. No es un factor diferenciador. No entiendo por qué mete ese concepto, ¿no? Lo que usted querrá decir es que, como no quedaba claro la ley concursal, ha habido jueces que han dicho también se exonera la deuda pública y después han hecho una modificación en la ley concursal para evitar que eso sea así. Yo le digo una cosa, yo puedo entender que usted no la acepte por un concepto ideológico, no, es que lo público, estoy de acuerdo, pero que sepa usted
que si no se acepta y eso no se mete dentro del circuito lógico en el que un acreedor público y un acreedor privado, evidentemente dictaminándolo un juez, que haya habido buena fe, puedan entrar en la posibilidad de exoneración, está dejando usted en la estacada a ese millón de autónomos que el otro día el presidente de los autónomos decía que iban a cerrar como consecuencia de la pandemia. Porque ese millón de autónomos que son el tendero, el pescaero, el que vende en Parada y Barreto, que no es el tío Gilito con un montón de dinero, porque para eso ya está la ley concursal, no es esta. Las empresas no se someten a esto, se someten a la ley concursal. Esto es para las personas físicas y para las personas jurídicas, es decir, los autónomos. Si esas personas nunca van a poder exonerar esas deudas, van a estar toda su vida condenados. Por lo tanto, yo lo puedo entender que usted no lo quiera aceptar, pero es incompatible defender a los autónomos de este país diciendo por concepto y taxativamente que no se modifique la posibilidad de exoneración de la deuda pública, que además siempre lo va a tener que determinar un juez. Y por tanto, creo que se equivoca usted en ese tema. En relación a los bancos y demás y la aplicación de la norma, yo creo que no hay que confundir la ley de segunda oportunidad con la ley de consumidores y cuando uno es un consumidor o es un empresario. Y sí le voy a dar un dato. En España en el 2019 hubo 6.599 aplicaciones, en este caso, de la solicitud de la ley de segunda oportunidad y, sin embargo, hubo 27.000 ejecuciones hipotecarias. Es un problema de desconocimiento. No hay incentivo desde las administraciones ni desde los propios profesionales, porque al final cobrarle a una persona por algo, pues cuando no puede ni siquiera pagar sus deudas, a nadie le incentiva. Es más, se dan muchos casos en que los propios mediadores judiciales rechazan aceptar el concurso de la persona. Y por lo tanto, entre esa situación, o intervenimos aportando una cantidad, un dinero, incentivando esa ley, habrá muchas personas que se quedarán en la estacada. Aún así, nosotros sí le vamos a aceptar la proposición. Pero revise usted, por favor, lo del tema público, que por el hecho de que sea público no quiere decir que sea intocable. Saldaña. Gracias. Señora Gallardo. Gracias. Bueno, nosotros, para finalizar, decir que quizá haya cierto desconocimiento de la ley, pero que precisamente ese desconocimiento muy posiblemente esté fundado en que, como decía la señora Monedero y decía Kika, la complejidad a la hora de realización y de materialización de la ley para un ciudadano común que no es docto en leyes, con lo cual, para empezar, tiene que normalmente contratar un servicio jurídico, sea posiblemente una de las cosas que haya que modificar. Y en ese sentido es lo que entiendo, y mi grupo ha entendido, que versa la proposición al Pleno de la señora Monedero. Por esa razón y por todo lo que filosóficamente contiene su proposición, en el sentido de que efectivamente hay que ayudar a las personas, de que efectivamente una persona que ha tenido una desgracia en la vida, que le ha ido mal el negocio, que todos sabemos de ese autónomo, que por las circunstancias que haya sido, pues se ve abocado a tan lamentable situación, tiene que ser ayudada y tiene derecho a una segunda oportunidad. Y si la ley, que no discutimos que sea buena, pero sí que algo falla cuando no es usada como debería serlo, tiene que ser mejorada, evidentemente mejórese. Para eso estamos aquí los políticos. Nada más. Gracias. Para cerrar, grupo adelante. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos los grupos por el apoyo que van a dar. Y realmente la proposición lo que pretende fundamentalmente es, y desde adelante Jerez la presenta, porque aboga por una simplificación del proceso para autónomos y particulares, ¿vale? Mediante un concurso exprés y más barato, que haga que que se resuelva mucho antes y que sea mucho más atractivo. Es verdad que hay muchos otros matices y como dice el señor Saldaña, lo que le he dicho de que lo resuelva el juez es que en eso ahora mismo no me metería. Si tuviéramos que meternos en cómo se debería legislar eso, pues probablemente no sería, desde nuestro punto de vista, una exoneración a secas, sino que sería a lo mejor articularlo de otra manera, de forma que tuvieran
no a lo mejor el trato fabuloso que tiene ahora las deudas públicas, pero de un punto medio, que siempre será un consenso entre los agentes sociales, el poder proteger, en cierto modo, la deuda pública, porque la deuda pública es que es de todos. Entonces, es un planteamiento distinto, con lo cual se puede llegar a un punto medio, no significa que esté condenando a nada a las personas y a los deudores de buena fe, ¿vale? En relación al tema, el planteamiento del problema fundamental que existe, según lo que pues yo me he documentado, es que en el año 2018, por ejemplo, se tramitaron 1.772 concursos de personas físicas, ¿vale? 280 eran empresarios individuales, mientras que en Alemania se realizaron 100.000 y bueno, en Francia 100.000, unos 100.000 al año. Es decir, esa gran desfase entre las personas que utilizan este tipo de recursos